Nunca pensé que llegaría el día en que tuviera que contar esto. Siempre fui un hombre reservado, de esos que creen que los trapos sucios se lavan en casa. Pero ya no queda casa, y tampoco quedan trapos limpios que lavar. Lo que queda es este silencio. Un silencio pesado que se me mete en los huesos más que el frío de la mañana. Tengo 76 años. A esta edad, uno espera que la vida sea una línea recta. Uno espera sentarse en el sillón, ver las noticias, tomar café y esperar el final con dignidad. Uno no espera que el suelo se abra bajo sus pies. Mi nombre, o cómo me llamo, ya no importa mucho. Lo que importa es lo que no vi. Lo que me negué a ver durante casi 5 años. Viví 52 años casado con la misma mujer, Elena. Ella era el centro de mi mundo, y yo, según creía, era el centro del suyo. Éramos un equipo, o al menos eso es lo que me decía a mí mismo cada noche antes de dormir. Yo trabajé 40 años en la industria textil. Empecé barriendo pisos y terminé como gerente de planta. No nos hicimos ricos, pero vivíamos bien. Compramos nuestra casa en una buena colonia. Pagamos la educación de nuestros 2 hijos y ahorramos. Siempre ahorramos. Yo era el que traía el dinero. Ella era la que lo administraba. Ese fue nuestro acuerdo tácito desde 1972. Yo le entregaba el sobre con la paga y ella hacía magia. Nunca faltó comida en la mesa, nunca nos cortaron la luz y siempre, en Navidad, había regalos para los nietos. Yo confiaba en ella más que en mis propios ojos. ¿Por qué no habría de hacerlo? Ella era mi esposa, la madre de mis hijos, la mujer que me cuidó cuando me operaron de la vesícula y la que me sostenía la mano en los velorios de mis padres. La mentira, ahora lo sé, no empezó de golpe. No fue un día que despertó y decidió destruirlo todo. Fue algo lento, como una gotera que cae dentro de una pared. No la ves, no la escuchas, pero por dentro va pudriendo el ladrillo hasta que la estructura cede. Todo comenzó, o al menos el final de todo, cuando decidimos vender la casa grande. Fue hace 5 años. Los hijos ya no vivían con nosotros, las escaleras se me hacían pesadas para las rodillas y la casa nos quedaba inmensa. Decidimos vender y comprar un departamento pequeño, en planta baja, más fácil de mantener. La diferencia de dinero, que era una suma considerable, sería nuestro fondo de retiro, nuestra seguridad para no depender de nadie. Recuerdo el día que firmamos la venta. El cheque era por una cantidad que nunca habíamos tenido junta en las manos. Yo sentí un alivio inmenso. «Ya está, vieja», le dije. «Ya no tenemos que preocuparnos por nada». Ella sonrió. Pero ahora, repasando ese momento en mi memoria, veo que su sonrisa no le llegaba a los ojos. Había algo tenso en su boca. En ese momento pensé que era nostalgia por dejar la casa donde criamos a los muchachos. No era nostalgia, era miedo. Ella se encargó de depositar el dinero. Yo, como siempre, me desentendí. Mi tarea era organizar la mudanza, vender los muebles viejos, pintar el departamento nuevo. Ella me dijo que había puesto el dinero en un fondo de inversión a plazo fijo, de esos que no se pueden tocar por un tiempo para que den mejores intereses. Me pareció lo más sensato. Yo solo quería paz. Los primeros 2 años en el departamento fueron tranquilos. O eso creía. Teníamos nuestra rutina. Desayuno a las 8, caminata al parque a las 10, comida a las 2. Pero empecé a notar cosas, pequeñas cosas. El correo, por ejemplo. Antes, el cartero dejaba los sobres en el buzón común del edificio y cualquiera de los dos los recogía. De pronto, Elena empezó a tener una obsesión con el buzón. Bajaba 3 o 4 veces al día. Si yo decía «voy por el correo», ella saltaba del sillón. «No te molestes, yo voy, sirve que estiro las piernas». Al principio me pareció un gesto amable. Luego me pareció una manía de vieja. Nunca pensé que estaba montando guardia. Luego vinieron las llamadas. El teléfono de la casa sonaba y si yo contestaba colgaban. «Número equivocado», decía yo. Ella se ponía pálida. Empezó a desconectar el teléfono de la pared por las tardes, alegando que quería descansar y que no quería que nos molestaran los vendedores de tarjetas de crédito. Yo acepté. A esta edad uno quiere tranquilidad y evita discutir por tonterías. La salud de Elena empezó a deteriorarse hace un año. Se la veía cansada, ojerosa.
perdió peso. Yo le decía que fuéramos al médico, pero ella se negaba. Decía que era solo la edad, que estaba bien. Pero yo la escuchaba caminar por la casa en la madrugada. Se levantaba a las 3 de la mañana y se sentaba en la cocina, a oscuras. Una noche me levanté y la encontré ahí mirando la nada, con las manos temblando sobre la mesa. «¿Qué pasa, Elena?», le pregunté. «Nada, viejo. Pensando. Vete a dormir». Su voz sonaba seca, dura. No quise insistir. Pensé que le preocupaba la muerte, o los hijos que casi no nos visitan. El incidente real, el que rompió el velo, ocurrió un martes cualquiera hace 3 meses. Elena se sintió mal después de comer, un dolor fuerte en el pecho. Me asusté. Llamé a una ambulancia. En el ajetreo de los paramédicos, de subirla a la camilla, de buscar sus documentos, ella me agarró del brazo con una fuerza que no sabía que tenía. «La bolsa», me dijo con la voz pastosa por el dolor. «No toques mi bolsa, déjala aquí». Me pareció una petición absurda. Íbamos al hospital. Necesitábamos su identificación, su carnet del seguro. «No digas tonterías, necesitamos los documentos», le respondí tratando de mantener la calma. «¡No!», gritó, y fue un grito que asustó incluso al paramédico. «No toques mi bolsa, se la llevaron». Yo agarré la bolsa, por supuesto, tenía que hacerlo. Me subí al taxi detrás de la ambulancia, y mientras íbamos camino al hospital, abrí su bolso para buscar su credencial de elector para el registro. No encontré la credencial de inmediato. Lo que encontré fue un fajo de cartas. Estaban abiertas, arrugadas, como si las hubieran leído 1000 veces y las hubieran vuelto a meter con desesperación. Eran cartas del banco y cartas de un despacho de abogados que no conocía. No las leí en ese momento. Mis manos temblaban y mi prioridad era que mi esposa no se muriera en el trayecto. Llegamos al hospital. La ingresaron a urgencias. Era un preinfarto, dijeron los doctores. Estaba estable, pero delicada. Tenía que quedarse en observación varios días. Me senté en la sala de espera con su bolsa en mi regazo. Pasaron horas. El hospital olía a desinfectante y a café quemado. Cuando me aseguraron que ella estaba dormida y fuera de peligro inmediato, saqué las cartas. La primera era un estado de cuenta de la tarjeta de crédito. La tarjeta que usábamos para el supermercado y gastos menores. El saldo deudor era de 150,000 pesos. Me tuve que poner los lentes 2 veces. No podía ser. Nosotros pagábamos el total cada mes. Yo veía los recibos que ella me mostraba. Saqué la segunda carta. Era del despacho de cobranza. Hablaban de un embargo precautorio. Hablaban de una deuda hipotecaria sobre el departamento. Sentí que se me helaba la sangre. El departamento estaba pagado. Lo compramos de contado con la venta de la casa grande. Teníamos las escrituras, o eso pensaba yo. Seguí leyendo. Había recibos de transferencias, retiros en efectivo, fechas, montos. Todo era un caos de números rojos. Pero lo que más me golpeó no fueron los números, sino los nombres. Había transferencias recurrentes a una cuenta que no reconocía. Y había cargos, muchos cargos, a lugares que sonaban a casinos en línea y casas de apuestas. Me quedé mirando el papel bajo la luz blanca y zumbante del hospital. 76 años, una vida de trabajo honesto, y en mis manos tenía la prueba de que vivía en una fantasía. No sentí ira, no en ese momento. Sentí una confusión profunda, casi infantil. ¿Cómo era posible si yo estaba ahí? Yo vivía con ella, yo dormía en la misma cama. ¿Cómo alguien puede gastarse el patrimonio de una vida entera sin que la persona que tiene al lado se dé cuenta? Guardé los papeles cuando salió el doctor a darme el parte médico. Me dijo que Elena necesitaba reposo absoluto, nada de estrés, nada de disgustos. Su corazón está muy débil, don Joaquín, me dijo el médico. Cualquier alteración fuerte podría ser fatal. Asentí. Le di las gracias. Entré a verla. Estaba conectada a monitores, dormida, con la boca ligeramente abierta. Se veía pequeña, frágil. Una anciana inofensiva. La miré y traté de encontrar en su rostro a la mujer que me había mentido. No la vi. Solo vi a mi esposa de toda la vida. Esa noche regresé al departamento solo. No pude dormir.
Me fui directo al pequeño escritorio que teníamos en la recámara de visitas, el que ella usaba para las cuentas. Estaba cerrado con llave. Nunca estaba cerrado con llave. Busqué en sus cajones de la cocina, donde guardaba las llaves de repuesto. Encontré una pequeña llave dorada escondida dentro de una taza de porcelana que nunca usábamos. Abrí el escritorio. Lo que encontré allí no fue desorden. Fue un registro meticuloso del desastre. Elena no era desorganizada. Había organizado su propia ruina con una precisión contable. Había libretas. En ellas anotaba cada préstamo que pedía para pagar el interés del préstamo anterior. Había empeñado sus joyas, esas que decía que tenía guardadas en la caja de seguridad del banco para que no nos roben en la casa. Mentira. Las había vendido hace 3 años. Encontré el contrato de una hipoteca inversa sobre el departamento. Había falsificado mi firma trazada con su letra un poco temblorosa, pero aceptada por el notario. Sumé las cifras en mi cabeza. No solo no teníamos el fondo de retiro, no solo no teníamos los ahorros de la venta de la casa. Debíamos dinero, mucho dinero. Estábamos en bancarrota técnica. Si yo me moría mañana, no había ni para el entierro. Me senté en la silla del escritorio y me quedé allí hasta que amaneció. Vi cómo la luz del sol entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Escuché los camiones de la basura pasar, los vecinos saliendo a trabajar. El mundo seguía girando, indiferente a que mi vida se había acabado durante la noche. Lo más doloroso no era el dinero. El dinero va y viene. Lo más doloroso era la soledad. Me di cuenta de que durante 5 años, cada vez que ella me sonreía, cada vez que me decía «todo está bien», estaba actuando. Cada beso de buenas noches era parte del encubrimiento. Yo había estado viviendo con una extraña. Regresé al hospital a las 11 de la mañana. Me había bañado, afeitado y puesto una camisa limpia. Tenía que mantener la compostura. El médico había dicho, nada de disgustos. Ella estaba despierta. Me vio entrar y sus ojos se fueron directo a mi mano, buscando su bolsa. No la traía. «¿Cómo estás?», le pregunté sentándome en la silla de plástico junto a la cama. «Mejor», dijo ella. Su voz era un hilo. «¿Y la casa? ¿Todo bien?» «Todo bien», mentí. Fue la primera vez en 50 años que le mentí mirándola a los ojos con total frialdad. Ella suspiró, aliviada. Cerró los ojos un momento. «Joaquín», dijo sin abrirlos. «Necesito que vayas al banco, al cajero. Necesito sacar dinero para pagarle a la enfermera que me va a cuidar en casa». «No te preocupes por eso», le dije suavemente. «Yo me encargo». Abrió los ojos de golpe. El pánico volvió a su mirada. «No, no, yo lo hago. Solo tráeme mi chequera. Está en el escritorio». La miré fijamente. Hubo un silencio largo. Solo se escuchaba el pitido rítmico del monitor cardíaco. «El escritorio estaba cerrado con llave, Elena», dije. Mi voz no tembló. Salió plana, sin emoción. Ella dejó de respirar por un segundo. El monitor no cambió su ritmo, pero sus ojos se llenaron de agua. No de tristeza, sino de terror. Terror puro de ser descubierta. «Lo abrí», continué. «Vi las libretas, vi las cartas del despacho, vi la hipoteca». Ella intentó incorporarse, pero los cables se lo impidieron. Empezó a llorar. No fue un llanto de arrepentimiento, fue el llanto de un animal acorralado. «No lo entiendes», balbuceó. «Yo lo iba a arreglar, solo necesitaba un poco más de tiempo. Iba a ganar. Tenía un sistema». «¿Un sistema?». La palabra resonó en mi cabeza como un insulto. «¿Apostabas?», pregunté. Ella asintió, cubriéndose la cara con las manos arrugadas. Al principio fue solo diversión. En el bingo, luego en las máquinas, luego por internet. Gané una vez, Joaquín. Gané mucho. Pero luego lo perdí. Y quise recuperarlo. Solo quería recuperarlo para que no te enteraras. Lo hice por nosotros». «¿Por nosotros?», repetí. Sentí una náusea subir por mi garganta. «Nos dejaste en la calle, Elena. Falsificaste mi firma. Vendiste las joyas de tu madre. ¿Eso fue por nosotros?».
Iba a recuperarlo, sollozó. Te juro que iba a recuperarlo. El monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. La enfermera entró en la habitación alarmada. Señor, tiene que salir, me dijo con autoridad. La está alterando. ¡Fuera! Me levanté despacio. Miré a mi esposa. Estaba roja, jadeando, llorando desesperadamente. Quería decirle que la odiaba. Quería gritarle que había tirado 50 años de lealtad a la basura, pero no dije nada. Me di la vuelta y salí al pasillo. Me quedé allí, recargado en la pared fría, escuchando cómo los médicos entraban a estabilizarla. Pensé en irme lejos, desaparecer. Pero ¿a dónde va un hombre de 76 años sin dinero y sin casa? Esa tarde el médico me buscó. Se estabilizó, pero su corazón no aguanta mucho más. Está muy débil. Si tiene cosas que decirle, este es el momento. No creo que pase de la noche. Entré de nuevo. La habitación estaba en penumbra. Ella parecía haberse encogido aún más en esas horas. Me acerqué a la cama. Ella abrió los ojos y me buscó. Me tomó la mano. Su mano estaba fría. «Perdóname», susurró. Una lágrima corrió hacia su oreja, mojando la almohada. La miré. Pensé en todas las veces que trabajé tiempo extra, en los veranos que no fuimos de vacaciones para ahorrar, en la confianza ciega. «Descansa, Elena», le dije. No le dije, «te perdono». No pude. Simplemente no me salió. Murió a las 3 de la mañana. Yo estaba ahí, sentado, viendo cómo la línea del monitor se volvía plana y el pitido se hacía continuo, un sonido agudo que marcaba el final de su vida y el comienzo de mi realidad. El funeral fue sencillo. No había dinero para más. Vinieron los hijos, lloraron a su madre. Era una santa, decían los vecinos, una mujer tan organizada, tan buena administradora. Yo recibía los abrazos, asentía y callaba. Nadie sabía, solo yo y el banco. Decidí no decirles a mis hijos la verdad en ese momento. ¿Para qué? ¿Para que odiaran su memoria? ¿Para que cargaran con la vergüenza? Les dije que los seguros estaban en trámite, que las cuentas estaban bloqueadas temporalmente por burocracia. Mentí. Ahora yo era el que mentía. La semana siguiente al entierro fue un infierno burocrático. Fui al banco. El gerente, un hombre joven que ni siquiera me miraba a los ojos, me confirmó lo que ya sabía. No había nada. Cero. Y la deuda de la tarjeta era exigible de inmediato. Fui con el abogado que aparecía en las cartas de cobranza. Me explicó que la hipoteca sobre el departamento era válida. Si no pagaba los intereses atrasados en 30 días, iniciarían el proceso de ejecución. Me iban a quitar el techo. Pero señor, le dije al abogado tratando de mantener la dignidad, yo no firmé eso. Mi esposa falsificó mi firma. Eso tendría que probarlo en un juicio, señor, me contestó secamente. Tendría que demandar a la sucesión de su esposa, probar el fraude pericialmente. Es un proceso largo y costoso, y mientras tanto, la deuda sigue creciendo. Y siendo bienes mancomunados, la deuda también es suya. Salí de esa oficina caminando lento. El sol de la tarde golpeaba fuerte en el asfalto. Me sentí mareado. Me senté en una banca de un parque. Veía a la gente pasar. Jóvenes con sus teléfonos, madres con carreolas. Todos tenían un destino, una vida. Yo no tenía nada. Tuve que tomar decisiones. Decisiones duras. Reuní a mis hijos 2 semanas después. Vinieron al departamento. Se sentaron en la sala, esa sala que ya no nos pertenecía. Les serví café. Tengo que decirles algo. Empecé. Mis manos sudaban. Les conté. No todo. No les dije de las apuestas, ni de la ludopatía. La vergüenza era demasiada. Les dije que habíamos hecho una mala inversión, que confiamos en un asesor financiero que nos estafó, que su madre, en su afán de darnos más, había arriesgado el capital y lo habíamos perdido todo, que ella sufrió tanto por la culpa que eso le afectó el corazón. Fue una mentira piadosa para proteger su nombre, o tal vez para protegerme a mí mismo de tener que explicar que fui un idiota que no vio lo que pasaba en su propia casa. Mis hijos se quedaron en silencio.
Vi el miedo en sus ojos, miedo a tener que hacerse cargo de mí. Tienen sus propias familias, sus propias hipotecas, sus propios problemas. Un padre anciano y en la ruina es una carga que nadie quiere, aunque nadie lo diga. ¿Y la casa?, preguntó mi hijo mayor. El banco se la va a quedar, respondí. Tengo que desalojar en un mes. Hubo un silencio largo, incómodo. Papá, nosotros no tenemos espacio, empezó a decir mi hija con voz temblorosa. Lo sé, hija. No se preocupen, no quería su caridad. No quería ser el mueble viejo en la esquina de la casa de mi yerno. Vendí todo. Los muebles, la televisión, la ropa de Elena. Vendí el coche que ya casi no usaba. Con lo que saqué, pagué las deudas más urgentes para que no persiguieran a mis hijos. Me quedé con 2 maletas. Hoy vivo en un cuarto rentado en una zona alejada de la ciudad. Es un cuarto pequeño, con una ventana que da a un muro de ladrillos. Tengo una parrilla eléctrica, una cama individual y una silla. Mi pensión mensual del Seguro Social apenas me alcanza para la renta y la comida básica. Frijoles, tortillas, a veces un poco de pollo. Mis hijos vienen a verme una vez al mes, me traen despensa, me miran con lástima, creen que soy una víctima de un estafador externo. No saben que la estafa dormía conmigo. Paso los días leyendo periódicos viejos y caminando por el barrio. A veces me siento en el parque y veo a las parejas de ancianos. Los veo caminar de la mano, despacio, y me pregunto, ¿él sabrá? ¿Ella le estará diciendo la verdad? ¿O habrá un secreto creciendo entre ellos como un cáncer silencioso? No odio a Elena, ya no. El odio requiere energía, y a mi edad la energía es un recurso escaso. Pero tampoco la extraño. Extraño la mentira. Extraño la sensación de seguridad que tenía cuando creía que todo estaba bien. Extraño al hombre que era yo antes de abrir ese cajón. Ese hombre murió el mismo día que ella. Ahora solo espero. Espero el final con paciencia. No tengo deudas, no tengo patrimonio, no tengo secretos. Soy un hombre libre, supongo. Libre de todo hasta de la esperanza. Y tal vez, solo tal vez, esa es la única verdad que me queda.